condiciones necesarias para que los alumnos retomen las clases presenciales. Y en la línea telefónica tenemos a Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación en Jalisco. Secretario, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar con tu auditorio. Gracias a usted por participar en esta mesa de trabajo. ¿Cuáles son las condiciones para tomar una decisión en este sentido de no regresar a clases en el Estado? Pues mira, tienen que ver con una serie de variables. Las más importantes, te podría decir que evidentemente es la salud, es la que prevalece. Esta es una decisión colegiada que se ha tomado con datos duros. Tenemos la ventaja en México y en Jalisco de poder ver a los países y a las ciudades donde antes que a nosotros llegó el virus y que la propagación se ha combatido de distintas vías. Hay evidencia muy contundente en el sentido de que una de las medidas más efectivas es la suspensión de clases presenciales. En Jalisco lo hicimos antes que otros estados y tenemos los índices más bajos de contagios por cada 100,000 habitantes. Estamos convencidos de que en buena medida esto se dio por la decisión tomada de tener las clases en casa, y esto basado en que 2.4 millones de personas en Jalisco, de prácticamente 8 millones, con esa sola decisión permanecen en sus casas. Reducimos al 35% la actividad en exteriores con esta medida por los traslados, también evidentemente de los padres de familia en el transporte público o de manera peatonal. Y claro, después de tener varias semanas y ver el comportamiento de la enfermedad y este comparativo a nivel mundial, y también teniendo un elemento muy importante que es el económico y la necesidad de reactivación, y sabiendo que el 66% del programa de estudios en el que nos encontramos ya se evaluó por medios presenciales, porque hay que recordar que este ciclo escolar inició en agosto del año pasado, y teniendo aproximadamente un avance del 73-75% de los contenidos del plan y programa de estudio al momento de iniciar la emergencia sanitaria, pues nos permiten tener los elementos para tomar esta decisión. No son decisiones fáciles, sin duda, son decisiones que buscan siempre que la salud prevalezca, no solo en los niños, sino en sus familiares, en sus abuelos, e insisto mucho, con una visión de que la economía también tiene que empezar a tener actividad, y esta decisión va generando espacio, no hoy, sino en semanas posteriores. Estamos en este momento en el mismo paraguas que la Federación determinó que todo este mes de mayo no iba a haber clases, excepto presenciales me refiero, excepto en los lugares donde no hubiera contagio, cosa que varios especialistas ponen en duda, porque pues somos un país de libre tránsito, estamos hablando de municipios muy cercanos entre sí. Zona metropolitana de Guadalajara, una misma ciudad, tiene municipios en verde y otros que no lo están. Entonces es muy relativo este tipo de medidas. Creemos, basado en este análisis, que la decisión protege a los niños, pero también da mejores condiciones a la sociedad para seguir evolucionando en la contención de la enfermedad. Secretario, usted hablaba de que ya se había finalizado un 75% del curso. ¿Ya tienen un plan para que cuando se pueda retornar a la escuela los estudiantes retomen estos estudios o estos meses, estas semanas en las que no han tenido clases y puedan repasar? Sí, qué interesante es el planteamiento que has hecho. Hay que reconocer que en Jalisco, y estoy seguro que en muchas localidades de México ha pasado, que ha resultado efectivo el estudio en clase. Evidentemente no se puede comparar con el estudio en un aula, con un profesional de la educación y con un grupo de compañeros, pero sin duda se están generando habilidades muy diversas y se están cubriendo contenidos de manera efectiva, tal vez de manera heterogénea, pero también se han generado unas competencias que van a ser muy valiosas para después de la enfermedad. Creo que coincidimos todos que la educación va a ser una antes y después de esta emergencia sanitaria. En el mundo va a cambiar. En Jalisco nos hemos dedicado a detectar de los planes y programas de estudio qué aprendizajes son sustantivos para la vida, realmente impactan a la persona, y centrarnos en ello. Otra cosa que nos ha permitido tomar esta decisión ha sido el hecho de que hace un año, un poco más de un año, tomamos la decisión de trabajar en cada escuela un concepto de comunidad de aprendizaje, es decir, una organización
con una autonomía responsable, con un empoderamiento que le permita a cada escuela tomar decisiones. Y cuando el que está más próximo a la realidad, al contexto, al alumno, toma decisiones, tiene una mayor probabilidad de acertar. Esa medida hoy nos ha representado que en 24 horas, hace 2 meses, el día 17, se constituyeran en 24 horas los consejos técnicos escolares y cumplieran 2 objetivos que dictamos desde las oficinas centrales, y era generar el plan de acción para estos días de no actividades en el aula y determinar el canal de comunicación de esos contenidos. Y nos sorprendemos gratamente al ver que fueron muy efectivos. Prácticamente más del 95% recibió esta información, el 80% de ellos la recibió por canales electrónicos tan sencillos a veces como un grupo de WhatsApp a través de profesor, padres de familia, hasta evidentemente plataformas más sofisticadas como Recrea Digital, que es nuestra plataforma dinámica de aprendizaje. Pero también tenemos muchos casos en donde la comunidad educativa, la escuela, desde escuelas muy pequeñitas de menos de 100 alumnos hasta las grandes, determinaron vías muy creativas y muy diversas para hacer llegar la información. Tenemos el caso, por ejemplo, de la zona wixárika al norte del estado, en donde son 200 escuelas aproximadamente que están muy distanciadas entre sí, que tienen un promedio de 25 a 30 alumnos por escuela, que la metodología ya fue los viernes recibir niño a niño el trabajo que realizaron en la semana anterior y darles el encargo de actividades de la siguiente. Y como estas podría citar muchas variantes. Están probadas estas acciones, se mantienen los vínculos de comunicación, aunado al esquema de televisión abierta, pues ha venido a llegar a más personas. El pensar también en que pudimos hacer que la mayoría de niños tuviera en su casa los libros de texto gratuito, que también tienen una cobertura prácticamente universal, o por ejemplo en el servicio educativo que ofrece CONAFE, se llegaran a índices también superiores al 90% en entrega de cuadernillos extraordinarios para ese trabajo, pues nos da la certeza de que se está trabajando. Y como bien referías, hay un momento, mucho más pronto que tarde, que vamos a regresar a las aulas de una manera también muy prudente y donde tenemos como meta tener un diagnóstico muy efectivo de lo heterogéneo que pueda venir el grupo, para que el profesor que tenga esta nueva responsabilidad del siguiente ciclo escolar pueda dedicarle semanas, las que sean necesarias, al esquema de regularización. Seguramente muchas escuelas que han trabajado bien, la regularización será más breve porque hemos recibido evidencias de trabajos profundos, de actividades muy productivas desde el punto de vista de aprendizaje. Lo constatamos en las métricas que tenemos de acceso a nuestras plataformas, lo podemos concretar a través de esta iniciativa que se lanzó para que Jalisco, todos sus profesores sufrieran o vivieran una rápida transformación digital que implicaba desde abrir su cuenta institucional con los recursos que nos provee de manera gratuita Google Suite y que pudieran hacerlo en tiempo récord. Llevamos a la fecha 43,000 cuentas generadas, índices muy altos en asistencia de los seminarios virtuales, de nuestras plataformas de capacitación, e insisto, seguramente hay mucho que remediar, pero también hay mucho que rescatar del ciclo escolar, bueno, de esta última parte del ciclo escolar. Secretario, ¿cuál sería la fecha tentativa que ustedes estarían marcando en el calendario para concluir este periodo escolar y si el resto entonces sería en línea? Certificarlo en línea. Sería a distancia porque efectivamente para algunos sería en línea por los canales electrónicos en internet, para otros en papel, en cuadernillos o en sus libros de texto. Nosotros tenemos programadas las actividades en función al calendario escolar vigente. Hay que recordar que se ha hablado mucho sobre el mismo, pero hoy por hoy el calendario vigente, que es una facultad federal, sigue indicando que la terminación del ciclo escolar está para la primera semana de julio. El secretario de Estado Moctezuma ha mencionado una ampliación de una semana más y seguramente se hará oficial en poco tiempo, pero en ese escenario, de terminar a principios de julio, nosotros tenemos 5 fechas muy relevantes en Jalisco. El 5 de junio convocamos a una reunión virtual o presencial de estas comunidades a las que me he referido para definir por escuela el mejor esquema de evaluación.
A partir del 22 de junio comenzamos los procesos de evaluación con una plataforma a distancia para poder capturar y promediar calificaciones, rescatar la calificación que ya se tenía de los ciclos y evaluaciones pasadas. El día 29 aquí en Jalisco se publica el dictamen de asignación de los espacios de educación básica, es decir, salen las listas de los procesos de preinscripción que se dieron en febrero, en donde también arriba del 95% de las personas van a estar dentro de sus primeras 3 opciones seleccionadas. Esto se hace también completamente en línea. Y después nos encaminamos a cerrar el ciclo escolar, como lo decía, en las primeras semanas de julio, con un proceso también electrónico de evaluaciones, de entrega de diplomas, de certificados y boletas de calificación, de tal manera que le permitan, sobre todo a los alumnos que están terminando nivel educativo en sexto de primaria o tercero de secundaria, ir al siguiente nivel. Y pues previendo que el ciclo escolar después del verano, en el otoño, se pueda reanudar y cumplir pues todas las medidas sanitarias y de regularización de conocimientos que sean necesarias. Le agradecemos a Juan Carlos Flores, secretario de Educación de Jalisco, por estar con nosotros aquí en Mega Noticias TVC.